Bueno, sí, estamos con Javier. Javier fue presidente del Banco Central de la República Argentina y además candidato a vicepresidente de este país. Exactamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, ¿cómo estás? Productor, entre otras cosas. Productor también, cómo no, quien nos hizo conocer las bondades de los búfalos, de la leche búfala. Sí, de la mozzarella, de la No se conocía la bufarela esa, ¿no? Como dicen en Nápoli, la prueba que Dios existe. Claro, eso la llaman a la mozzarella búfala. Sí, es espectacular. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, como siempre, gracias por venir. El escenario político, ¿cómo lo estás viendo? El escenario político lo veo en las gateras. Yo creo que hay, en todos los partidos se están orejeando a ver quiénes son los candidatos, cuáles son las alianzas. Estamos entrando en marzo ya claramente. Antes de fin de abril tiene que estar todo definido, porque antes de fin de junio tienen que estar las listas para las PASO. Entonces yo creo que estas semanas que quedan van a ser definiciones dentro del justicialismo no kirchnerista, dentro del radicalismo también, dentro del socialismo, las alianzas, los candidatos, especialmente en Capital. Hay muchos candidatos y yo creo que va a estar muy peleada las elecciones en Capital. ¿Cómo ves el kirchnerismo? Al kirchnerismo lo veo poco pragmático, encerrado en sí mismo, duplicando la apuesta y cometiendo muchos errores. Lo que comentabas en la introducción del acuerdo con Irán es para mí un error garrafal que obedecerá a una política de cambiar de Occidente a Oriente a lo mejor, pero no, esto no es barato. Ya lo que sucedió el miércoles en New York es, a mi modo de ver, un precio que le están poniendo, pues vos no podés pretender alinearte con Irán y que te trate bien el tribunal de New York. Obviamente esto es complicado. Ahora, ¿qué significa lo de New York? Y significa, por ejemplo, que a YPF le va a resultar muchísimo más difícil conseguir un socio. Ya sus acciones bajaron como el 15%, y entonces esto significa que va a tener que recurrir a la deuda interna, o sea, y que sus planes son claramente distintos. Yo creo que hoy Galucho estará diciendo: no me metan lo de Irán en el camino del programa que yo tenía para conseguir socios americanos para YPF. O sea, es muy grave lo de Irán, más allá de lo institucional. Es una realineación que va a provocar una cantidad de consecuencias muy negativas para un país como la Argentina, que tendría que estar alineado con Chile, con Perú, con Brasil. Yo no digo con Estados Unidos, porque todos sabemos los más y los menos, pero claramente en Occidente. Claro. Y en la región, ¿no? Y en la región, o sea, con los países que tendrán su diferencia con Estados Unidos, tenemos que negociar fuerte con ellos, pero claramente pertenecemos a Occidente. Entonces, cuando uno mira la región, Javier, ve que, bueno, la plata se le ofrecen todos los días a tasas muy bajas, ve que la inflación anda por el 3, el 4, el 5, el 6. Por supuesto. Y nosotros estamos en el 25. 25 y creciendo, porque hay muchos síntomas preocupantes en la economía. Mirá, si yo me pusiera en economista profesional, te tendría que decir que este año vamos a crecer un puntito más, con 3 puntitos más de inflación, pero ni yo me creo eso cuando lo termino de decir. Yo creo que tenemos una inflación que se puede disparar en cualquier minuto. Ya lo que está pasando en el mercado paralelo, el aumento de la velocidad de circulación, o esto que los economistas llamamos la caída en la demanda de dinero, empieza a ser preocupante, porque eso te puede provocar una aceleración inflacionaria muy rápida. Los conflictos con los sindicatos. Acá hay conflictos políticos atrás de la lucha salarial. El tema de la deuda, no está nada claro si la Argentina no va a tener que transitar una especie de default técnico para pagar de otra manera a los bonistas. Es un desafío muy grande. Y después tenés las incógnitas políticas, cómo jugará Scioli, cómo jugará Massa, digamos, quiénes van a ser los candidatos. Yo veo, sigo respondiendo, yo veo a la presidenta Fernández muy poco pragmática, muy obcecada en preservar una línea, aunque se quede con menos aliados, y eso le puede llevar a enormes dificultades en las elecciones o después de las elecciones. ¿Vos crees que en el Inspectore tiene la RRE como objetivo central? Yo creo que eso lo tiene solamente para afuera, porque es para evitar ser un patorrengo, lo que llaman los americanos patorrengo, pero yo creo que ella sabe que no tiene ninguna posibilidad de conseguir una RR, porque por más que consiga un 38% de los votos y sume algún diputado más y no pierda tantos senadores, lo cual es difícil, eso igual no le alcanza para tener la mayoría en un eventual Congreso Constituyente. Entonces va a ir ella a una reforma constitucional donde a lo mejor pierde las elecciones, y en la reforma ella pierde los DNU, o le cambian el quórum, o le cambian cómo es el balotaje. O sea,
Si vos vas a la reforma tenés que ir con más del 50% de los votos, si no puede salir mucho peor. Entonces yo creo que está complicada. Eleonora hablaba recién que el 6% le queda de la cosecha al productor. Vemos lo que hace Brasil, otros países, Paraguay, que al contrario libera porque es un sector muy dinámico, muy tecnológico. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, yo creo que estamos ante la última etapa de esta política. Yo creo que claramente el atraso cambiario, del cual hemos hablado muchas veces, ya no da para más. Hoy la Argentina tendría que devaluar un 40-42% para recuperar lo perdido frente al real de Brasil. No te hablo del dólar, frente al real de Brasil. Un 30 y pico para recuperar lo perdido frente al peso chileno. Entonces estamos realmente con un problema que es un agobio para las economías regionales. Hoy estamos exportando mosto a Chile para embotellar nuestros vinos en Chile porque no podemos embotellarlos en Mendoza, porque perdemos plata. Entonces, ¿sabes la cantidad de empleos y de marketing que se destruye por exportar el mosto, que es un commodity, en lugar de estar exportando el vino? El valor agregado, ponerlo aquí. Pero por supuesto. Pero lo mismo pasa con las frutas, lo mismo pasa con los aceites de oliva, lo mismo está pasando con la lechería. Vos sabés que yo estoy muy vinculado a la actividad lechera. Y ya a pesar de tener buenos precios en dólares, porque 31 o 32 centavos de dólar no lo tienen en Uruguay, no lo tienen en Brasil, no lo tienen en algunos países inclusive de Europa. Sin embargo, nosotros con 31 centavos de dólar lo estamos fundiendo. Porque por el problema no está en el precio de la leche, sino está en el dólar. Entonces realmente estamos transitando ya las últimas etapas de un atraso cambiario que va a merecer alguna solución. Yo estoy proponiendo hace tiempo que por lo menos legalicen el mercado paralelo, o sea, que lleven un mercado turístico y financiero, porque eso destrabaría inversiones. Yo soy productor, y como la mayoría de los productores y los industriales, tengo dólares comprados legalmente en blanco. Ahora, ¿vos creés que yo voy a vender si tengo que hacer una manga, como es el caso mío, comprar una balanza, hacer inversiones porque estoy reacomodando de tambo a engorde de novillos? ¿Vos creés que yo voy a vender dólares a 5 pesos? Por supuesto que no. Bueno, el que vende su soja recibe 3 pesos y pico. Por supuesto, entonces yo creo que lo que van a vender lo mínimo posible y van a tratar de endeudarse con estos créditos más baratos para postergar la venta de la soja, para postergar la venta de los dólares en el caso mío. El tema es que inversiones no tenemos, bueno, por mil y una causa, y hoy estamos caros para vender al mundo. Por supuesto, sigue siendo un problema de atraso cambiario por haber ignorado la inflación. El tema del INDEC ha sido gravísimo. Yo creo, mira, yo llevo más de 40 años mirando esto. No he visto medida más estúpida y más costosa que la intervención del INDEC. Porque alguno te dice, no, pero se evitaron los intereses. No, es mentira. El grueso de esa emisión está en poder del ANSES o del Banco Central o del Banco Nación. O sea, cuando vos realmente decís cuánto tiene el público, y además tampoco estás seguro que no vayas a tener que pagarla en el futuro, porque los vencimientos han sido muy pocos, pues son bonos a 40 años. Entonces, a lo mejor mañana un juez te dice, ¿sabes qué? Tenés que recalcular lo que pagaste, porque claramente hay una inflación mucho mayor. Entonces, no sabes si te... Pero has pagado más el cupón de PBI, porque quien subestima la inflación sobreestima el crecimiento. Claro. Has evitado acceder a los mercados internacionales, porque por algo no vamos a colocar bonos, porque para colocar bonos tenés que tener por lo menos estadísticas confiables, y la Argentina no las tiene. Y lo quizás más grave, más difícil de ver, pero lo más grave, culpa del INDEC, no accedemos a las políticas antiinflacionarias no recesivas que han permitido a Perú, a Chile, a Canadá, Israel, Nueva Zelanda, por ponerte ejemplos más lejanos, acceder a una inflación muy baja sin haber enfriado la economía. La última, Javier, ¿sirven los controles de precios, los congelamientos de precios? Por supuesto que sirven para mejorar un poquitito el clima preelectoral, para frenar la inflación, por supuesto que no. Sirven a los efectos de crear que la inflación es menor y entonces en la discusión salarial bajan un poco el techo. Pero todos sabemos que o se aumentaron antes, previendo esto. O el día después. O el día después. Gracias, Javier. No, gracias. Javier González Fraga, economista.